Bueno, pues muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, les damos una muy cordial bienvenida a este evento que hemos denominado Foro Nuevo León sobre Libertad Religiosa 2017. Voy a permitirme primeramente presentar a nuestras autoridades e invitados especiales que nos acompañan aquí en la mesa de presidium. Está con nosotros Su Excelencia Reverendísima Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de la Arquidiócesis de Monterrey y presidente del Consejo Interreligioso de Nuevo León. Bienvenido. El licenciado Gabriel Deschamps Ruiz, subsecretario de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno. El doctor Gregorio Treviño Lozano, director de Asuntos Religiosos del Estado de Nuevo León. El licenciado Cristian Vadillo Gutiérrez, subdirector ejecutivo de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa. Y nos acompaña también el licenciado Ángel Vela Cantú, especialista en medios de comunicación y relaciones públicas. Bienvenidos todos. Continuamos con el programa de este evento y escucharemos ahora las palabras de bienvenida por parte del doctor Gregorio Treviño Lozano, director de Asuntos Religiosos. Adelante, doctor Gregorio. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, todas y todos ustedes. Distinguidos miembros de este presidium, de las diferentes denominaciones que nos acompañan el día de hoy, invitados especiales, amigas y amigos todos. Hablar de la libertad religiosa en México es difícil porque es un asunto que contiene muchas aristas y evoca una historia pegada a las luchas que han sucedido en nuestro país. Este 2017 se cumplen 25 años de la promulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, cuyo articulado nos ofrece la figura de la asociación religiosa como instrumento mediante el cual el Estado mexicano garantiza a las diversas tradiciones religiosas que actúan en nuestra República aquellos derechos que la Constitución les reconoce y confiere. Derechos que evocan las libertades en la materia de las que se goza en nuestro país, aunque aún existen voces que nos apuntan que no hay libertad total. En este evento tendremos la participación de destacadas personalidades que nos darán luz para entender un poco más este tema de la libertad religiosa, que de alguna manera habrán de señalarnos horizontes que quizás no hubiéramos pensado en ellos, pero que sin duda son fundamentales para nuestro entendimiento. Si por el lado del marco jurídico no acabamos la discusión, ¿qué diremos de sus aspectos sociológicos o filosóficos? Ciertamente, como lo dice el doctor Álvaro Castro Estrada, en algún tiempo director general de asociaciones religiosas de la Secretaría de Gobernación, el poder reformador de la Constitución y el Congreso de la Unión en 1992 proporcionaron el marco jurídico en materia religiosa, que sirvió de instrumento que devino en la reconciliación histórica del Estado mexicano con los sectores eclesiásticos, es decir, las iglesias, en plural. Esta reconciliación vino aparejada adicionalmente con una ampliación de la tutela de la libertad de creencias
y de su culto. Se cumplió así con el postulado juarista de reconciliación y reivindicación de las libertades públicas. Pero a 25 años de estas reformas, todavía nos faltan por transitar nuevas reformas que adecúen las circunstancias actuales del diario vivir en la compleja y sensible materia religiosa, término utilizado en el jurismo para referirse así a las relaciones entre Estado e iglesias, a la libertad religiosa, temas que se aproximan y se interrelacionan entre sí. Pues mucho hay que decir sobre el tema y aquí estamos para oír a quienes saben sobre este tema en una forma más profunda. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos al doctor Gregorio Treviño por sus palabras y ahora escucharemos la declaratoria inaugural de este evento a cargo del licenciado Gabriel del Champs Ruiz, subsecretario de Gobierno. Buenas tardes a todos. Agradecemos mucho su presencia y su interés en un tema de tanta trascendencia. Por supuesto, les traemos el afectuoso saludo del señor gobernador, el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, y del licenciado Manuel González Flores, subsecretario de Gobierno. Damos nuestra cordial saludo y bienvenida a su excelente Monseñor Rogelio Cabrera López, al licenciado Cristian Vadillo y al licenciado Ángel Vela Cantudo, y a todos ustedes, por supuesto. Bienvenidos, damas y caballeros. El tema de la libertad religiosa es un tema trascendental para todos, para la convivencia humana, para la realización espiritual de todos los seres humanos. Y hablar de libertad religiosa muy al margen de lo que menciona también, más bien mencionó el licenciado Gregorio Treviño, que en cuanto a la regulación jurídica que hay, es el mismo concepto que se aplica a la libertad de los ciudadanos y de los seres humanos. Es una libertad dentro de un marco jurídico que sobre todo fomente un contexto de respeto y tolerancia. Y el gobierno federal, y seguidos por el gobierno del Estado, yo creo que uno de los fundamentos principales también de la libertad religiosa es que no debe de existir un Estado en el que no haya religión, y mucho menos una religión de Estado. En eso reside principalmente, creo yo, esa libertad. Esa libertad que aquí hay varios principios que son fundamentales en la vida del ser humano, y sobre todo el último, entre otros, hay instituciones reflejadas en los principios, pero el respeto es lo que debe también de prevalecer. Entonces, no puedo hablar mucho, eso es bueno para ustedes, porque si no me extiendo. Muchas gracias por su presencia una vez más, y a sacar el mejor provecho de esto para transmitir a nuestros colegas ciudadanos y compañeros, porque aquí se aprende. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del licenciado Gabriel del Champs Ruiz. Y antes de pasar con la primera ponencia de esta tarde, solamente permítame darles un pequeño anuncio. La próxima semana, el miércoles 17 de mayo, tendremos la 5ª jornada compasiva de diálogo interreligioso por la justicia y la paz. Esto va a ser de 10 de la mañana a 12 del mediodía en el auditorio Víctor L. Treviño de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así que pues están todos invitados, la entrada es libre. Bien, ahora pasamos a la primera ponencia de esta tarde, la cual es a cargo de Su Excelencia, Reverendísima Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de la Arquidiócesis de Monterrey y presidente del Consejo Interreligioso de Nuevo León, de que me permito leer una breve semblanza. Nació en Santa Catarina, estado de Guanajuato, diócesis de Querétaro, el 24 de enero del 51. Cursó sus estudios
en Humanidades, Filosofía y parte de Teología en el Seminario de Querétaro. Terminó su formación teológica en Roma, en la Pontificia Universidad Gregoriana, y posteriormente obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico en Roma. Además del español y de las lenguas clásicas, habla italiano y entiende inglés, francés y alemán. Fue ordenado sacerdote en la parroquia de Santa Catarina el 17 de noviembre de 1978. Nombrado por su santidad Juan Pablo II, obispo de Tacámbaro el 29 de abril de 1996 y siendo consagrado obispo el día 30 de mayo de 1996. Ha sido presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Bíblica, fue representante de la región pastoral Pacífico Sur. Su santidad Juan Pablo II lo nombra obispo de la diócesis de Tuxtla Gutiérrez el 11 de septiembre del 2004 y ha sido nombrado representante de la provincia eclesiástica de Chiapas y segundo vocal del Consejo de la Presidencia y también fue elegido vicepresidente de la Conferencia Episcopal Mexicana para el trienio 2009-2012. Entre otras cosas más, pues tenemos la participación de su excelencia Rogelio Cabrera López. Buenas tardes a todos, a todas. Agradezco la invitación a este encuentro, a este foro sobre libertad religiosa, muy oportuno con motivo de estos 25 años de que en nuestro país institucionalmente fueron reconocidas las iglesias y las religiones. Agradezco a quienes están al frente de este encuentro el que me hayan dado un tema libre. Esto me complicó todo porque no sabía de qué hablar, pero quiero hacer solo dos reflexiones. Primera, el lugar que ocupa la libertad religiosa como derecho humano en el gran edificio que conforman los derechos humanos. Y luego, respetando las diversas posiciones teológicas que hay en el cristianismo y desde luego a quienes no profesan la religión cristiana, voy a atreverme a poner una pauta de actitud que yo considero necesaria a partir de las Escrituras ante el tema de la diversidad religiosa. Lo primero, la importancia que tiene la libertad religiosa como derecho humano que estructura y le da fortaleza a todos los derechos humanos que han sido aceptados en la Declaración de la ONU hace ya más de 50 años. Es bien importante subrayar este punto porque siempre en el pensamiento general de la población y de los ciudadanos, siempre puede parecer que hablar de libertad religiosa es hablar de un componente secundario y a veces ni siquiera integrado a la lista preciosa de los derechos humanos. Por eso lo primero es subrayar que el derecho de la libertad religiosa es la piedra angular de todos los derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque
las religiones, todas sin excepción, tienen como principio fundante la dignidad de cada persona y también el proyecto que Dios ha establecido para cada persona y para la sociedad. Los derechos humanos, que son propios de cada persona y que los estados lo único que hacen es reconocerlos, no darlos, porque nosotros los consideramos como una dádiva divina, puesto que Dios nos creó como algo muy especial en el mundo, en una categoría muy distinta a todo lo que nos rodea. El principio de la relación entre la persona y Dios se convierte en elemento fundante de todos sus derechos y garantía de todas sus libertades. Por eso, cuando nosotros abogamos e insistimos en la libertad religiosa, estamos de manera connatural insistiendo en el respeto a todos los derechos humanos que conforman ese gran edificio de la dignidad de la persona humana. Es lo primero que quiero comentarles. Lo segundo es que, a pesar de estos principios, a pesar de que la sociedad ha reconocido siempre en todas las religiones la necesidad de la relación entre la persona humana y Dios, siempre ha habido dificultades para aceptar la diversidad en la concepción de esta relación con Dios o con un ser supremo. Por eso siempre ha habido a lo largo de la historia guerras de religión, imposición de credos, y también ha habido de parte de gobiernos, de emperadores, de dictadores, ha habido siempre el peligro de querer manejar la religión a su propio criterio. Hoy y siempre ha habido muchas personas que sufren persecución a causa de su credo, a causa de su convicción religiosa, a causa de sus certezas de su propia conciencia. En tercer pensamiento, la libertad religiosa es una prerrogativa de la nobleza del ser humano. El que respetemos la diversidad religiosa, el hecho de que el Estado debe tutelar este derecho de todos los ciudadanos, es también en base para conservar la nobleza del corazón humano. Donde no hay libertad religiosa, va a imperar el salvajismo, va a imperar la violencia, la agresividad, y se pierden las dotes más importantes que tiene cada persona, especialmente la nobleza, la riqueza y grandeza de corazón. Por eso, la libertad religiosa la considero la prerrogativa más importante que califica a una persona. Quien no respeta la libertad religiosa de alguien está traicionando lo más noble que tiene que haber en un corazón humano. Y luego, un punto para mí el más importante en este foro es la responsabilidad que tenemos todos, de modo muy especial los que somos responsables de comunidades, de credos, de iglesias, de grupos religiosos, la responsabilidad que tenemos de crear y de favorecer una cultura de la libertad religiosa.
porque generalmente cuando hablamos de este tema lo focalizamos en la relación gobernantes y ciudadanos, poderes legislativos y la población, pero no siempre es esa la única polarización que ha creado conflictos en la libertad religiosa, sino el ambiente, la cultura que vamos generando los responsables de las iglesias y de las religiones. Yo no le puedo pedir a un legislador que haga leyes favorables a la libertad religiosa si nosotros en nuestro cotidiano vivir no apreciamos este valor, porque los responsables de crear este ambiente de respeto depende de nosotros, especialmente de quienes somos líderes, pastores, responsables, coordinadores, cualquiera que sea el término en las jerarquías de cada religión y de cada iglesia. Este para mí es el punto más importante, y ahí es donde tiene lugar el Consejo Interreligioso, que funciona aparte de lo que es el gobernante, el gobierno, porque nosotros somos los que podemos generar esta cultura de respeto, esta cultura de valorar la religión de cada uno, de respetarla, de promoverla, de animarla, porque siempre la religión pues corre muchos riesgos. Puede correr el riesgo de convertirse en un escudo ideológico, corre el peligro de convertirse en un producto de mercado, la religión, y entonces generamos conflictos interreligiosos. Yo considero que más que los problemas que en México pudiéramos tener con el gobierno, con los gobiernos, con los poderes, es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros animamos y promovemos. Si no hay un acuerdo de quienes profesamos alguna religión o incluso de quienes no la profesan, ¿qué cosa llega ante las autoridades? Llega un conflicto y nosotros hacemos que el gobernante se convierta en el único árbitro de la problemática interreligiosa. Por eso la libertad religiosa tiene que ser patrimonio cultural de los pueblos, que siempre está amenazado de romperse ese equilibrio, porque los dogmatismos, las ansiedades de proselitismo nos pueden dividir, nos pueden confrontar innecesariamente. Por eso hablar de la libertad religiosa, considero yo que se requiere que haya una cultura, una sensibilidad de cada fiel, de cada líder religioso, porque los fieles aprenden de quienes dirigimos la actitud correcta o incorrecta frente a las libertades de los demás. También yo considero que la libertad religiosa tiene una misión muy importante en la sociedad. Primero, de generar una cohesión social y de promover la paz. Por eso, siempre las religiones pueden ser un incentivo de división, pero también pueden ser una oportunidad de vivir en paz entre los pueblos. Las guerras de religión o las guerras provocadas por algún aspecto religioso se convierten en las guerras
en los conflictos más dolorosos y graves de la humanidad. Por ello yo considero que generar esta cultura de la libertad religiosa también nos da estas garantías de cohesión social y de paz. Y que esto no es sencillo, porque ¿quién no quiere que los demás profesen su propia religión? Eso es como una reacción natural. Admitir en el interior de cada corazón de que es válida otra religión y que no tengo derecho a condenarla ni a tacharla, esto es muy difícil, sobre todo cuando tenemos lecturas parciales de nuestros credos, cuando condenamos a todo aquel que no pertenece a nuestra religión, que lo adjetivamos, que los enviamos y los mandamos al infierno sin respetar sus convicciones. Esto es muy difícil para todos, porque hay pasajes de nuestros libros sagrados que pueden ser leídos de modo parcial. Por ejemplo, un cristiano que lee las cartas de San Juan y dice: no le des ni siquiera el saludo al que abandonó la asamblea, pues puede uno justificar con ese texto bíblico la división, la enemistad y el negarle el saludo a otra persona por no ser parte de tu propia religión. Siempre hay ese peligro de instrumentalizar nuestros libros sagrados para generar división, violencia y separación, cuando todo libro sagrado, concretamente las Escrituras para los que somos cristianos, fueron reveladas para hacer de la humanidad una sola humanidad. Esa es la primera reflexión que quiero hacer, y ya que estamos aquí, muchos que tenemos que dirigir a los fieles, que tenemos que explicarle las Escrituras o nuestros libros sagrados, somos responsables de generar una adecuada postura frente al otro, porque Dios no quiere la división. Y Jesús se fue hasta el extremo de decir: tienes que amar a tu enemigo. Y puede hacer que consideres enemigo al que no es de tu credo. Y que uno quisiera a veces justificar en posiciones teológicas la agresión, el conflicto y la guerra. Quiero ahora, como segundo punto, ofrecerles una reflexión de lo que yo considero una pista que nos anime a trabajar por esta unidad entre los que creemos y los que no creen también. Siempre, desde la primera intervención que tuve aquí recién llegado, y ahora también lo reitero, yo sé que tenemos diversas hermenéuticas, interpretaciones bíblicas, que hay diferentes posturas acerca de la persona de Jesús, desde quienes profesamos el credo apostólico niceno-constantopolitano hasta quienes se distancian de ese credo, de esas indicaciones, pero cualquiera que sea nuestra percepción o la manera como consideramos a la persona de Jesús, alguien lo puede pensar como un profeta,
como un hijo de Dios con letra minúscula, o como las iglesias evangélicas y la Iglesia Católica, que lo ponen con H mayúscula, Hijo de Dios. Cualquiera que sea esa cuestión de tipo teológico, dogmático, como quiera, Jesús es un líder religioso. Cualquiera que sea nuestra percepción, incluso si hay aquí alguno que sea musulmán o alguno que sea judío, cualquiera que sea la religión o uno que no crea, Jesús es considerado un líder religioso y que tiene una palabra oportuna, una palabra con autoridad, la autoridad que le da la cohesión de su propia vida, la autoridad que para algunos de nosotros le viene del Padre, la autoridad que le da su vida recta. En el Evangelio de San Juan hay un diálogo muy interesante entre Jesús y una mujer samaritana. Dice el relato, aclarando la distancia entre los judíos y samaritanos, le dice la mujer: ¿cómo es que tú me pides algo si tú eres judío y yo soy samaritana? Si hay esta distancia entre los dos, ¿cómo es posible crear un encuentro de opuestos? Y cuando la samaritana entra en el tema religioso, Jesús responde de una manera inteligente y profunda. Lo voy a leer solamente un párrafo. Le dice la samaritana: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres daban culto en este monte, ustedes en cambio dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto. Le dice Jesús: créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se dará culto al Padre. Ustedes dan culto a lo que no conocen, nosotros damos culto a lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora, ya ha llegado, en que los que dan culto auténtico adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que busca el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Hasta aquí el pasaje del Evangelio. Les decía que cuando hay distancias culturales, distancias de pueblos, distancias provocadas por una historia religiosa, como eran los samaritanos con los judíos, el reino del norte, el reino del sur, los que se consideran auténticos creyentes de Dios y los otros que parecen espurios y parecen paganos, se da este diálogo que se queda como un instructivo para nosotros, para promover el encuentro entre personas, el encuentro entre distantes. El relato es muy sencillo. La mujer le pone una objeción o una pregunta: ¿dónde es el mejor lugar para rendirle culto a Dios? ¿En el monte Garizim o en Jerusalén? Era una trampa. Si Jesús dice solo en Jerusalén, se acaba el encuentro y el diálogo con esta mujer, porque para ella el monte Garizim era el lugar de culto que había hecho Jeroboam. Y Jesús responde, por un lado, con su convicción, pero también por otro lado con la apertura. Responde con su convicción porque dice: la salvación viene de los judíos,
O sea, no niega cuál es su identidad de creyente. Yo creo y pienso así, que la salvación viene de los judíos, pero hay un momento nuevo en la historia en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Es decir, que la religión y las convicciones religiosas pasarán de su capa exterior a su profundidad. ¿Qué es lo que hace una religión auténtica? Su interioridad. ¿Y cuáles son los valores religiosos que están siempre en juego? El espíritu y la verdad, en ese binomio que tiene diversas traducciones. Puede ser traducido como misericordia y fidelidad, puede ser traducido como gracia y como verdad. Es decir, dos cosas son importantes en el diálogo interreligioso, en los argumentos para defender la validez de las religiones y de su libertad. Primero, la misericordia. Ninguna religión puede olvidar que es el punto central, el amor misericordioso. Es lo que autentifica un verdadero pensamiento religioso. El que siembra odio, el que genera dificultades, el que promueve conflictos, no cumple con este primer principio de la relación entre personas y entre pueblos, pero también la verdad. Siempre es necesaria la verdad. No podemos movernos siempre en un relativismo sin sentido. Y hay siempre una verdad que el Evangelio de San Juan lo remitirá a una persona. Cuando Pilato pregunta qué es la verdad, implícitamente se responde: Cristo es la verdad. Como lo dijo él: yo soy el camino, la verdad y la vida. En esta relación entre nosotros, aceptando nuestra diversidad, hay valores universales, válidos, que nadie puede quitar. Y es el valor de la misericordia y el de la verdad. Porque nosotros lo que buscamos es la verdad. Y toda religión tiene como principal tarea buscar la verdad, buscar a Dios, la realidad mayor. Es ahí donde entra en juego toda la relación interreligiosa. Así, recapitulando lo que he dicho, tres cosas principalmente. Primero, la libertad religiosa es la piedra angular de todos los derechos humanos. Segundo, la libertad religiosa debe promover la unidad, la cohesión y la paz. La tercera, nosotros somos responsables de que en México haya libertad religiosa. No son solo los que asumen el poder, no son solo los legisladores o los del poder ejecutivo o judicial. Somos los ciudadanos, somos los que generamos el respeto y la buena convivencia entre unos y otros. Este es un principio fundamental. Y yo por eso me remití a las palabras de Jesús. El verdadero culto es el que tiene dos cosas: misericordia y verdad. Esto establece los límites, pero también nos propone un horizonte inmenso para fomentar entre nosotros la unidad, el respeto y desde luego hacer que la sociedad comprenda que la libertad religiosa es algo bueno, que no lastima a nadie, que no favorece de modo especial a alguien y que no puede excluir a ninguna persona y a ningún grupo.
Muchas gracias. Agradecemos la excelente participación de Su Excelencia Monseñor Rogelio Cabrera López. Y ahora escucharemos la siguiente ponencia. Es a cargo del licenciado Cristian Vadillo. Él es subdirector ejecutivo de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, y me permito leerles una breve semblanza de él. Él es licenciado en Desarrollo Empresarial y de Negocios con una especialidad en Mercadotecnia. Se ha dedicado en la iniciativa privada a la creación de negocios en los sectores editorial, automotriz y de alimentos en los últimos 15 años. Ha participado en proyectos sociales y asociaciones civiles en México y la India. Es un experto en los derechos humanos relacionados con la libertad religiosa, la objeción de conciencia, familia y los niños. Actualmente es subdirector ejecutivo de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa. Adelante, licenciado Cristian Vadillo, con el tema Los 5 principios de la libertad religiosa. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos por la invitación que hemos recibido por parte del Consejo Interreligioso Estatal de Nuevo León y poder participar en este foro. Yo creo que por estar aquí en la universidad nos vinieron nuestros recuerdos de estudiantes y todos nos sentamos hasta atrás, ¿verdad? Podría pedirles que nos recorriéramos un poquito para adelante, ¿sí? Disculpen a las damitas que traen tacones porque sé que es difícil. En lo que se recorren tantito, quisiera platicarles un poquito de nuestra organización. Como les comenté y como también ya Gerardo hizo favor de presentarme, yo represento a Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que nos dedicamos a promover y también a desarrollar los derechos humanos, sobre todo los que tienen que ver con la libertad religiosa, la objeción de conciencia, la familia y los niños. Conciencia Nacional somos una iniciativa realmente civil, somos una organización, como ya dije, no gubernamental, y también somos una organización laica. No dependemos ni promovemos ninguna religión en particular, y nos aliamos con toda aquella persona que esté interesada en nuestros fines comunes. Nos encanta poder participar con el Consejo Interreligioso porque es una muestra viviente, decía ya el Monseñor, de la tolerancia religiosa, de cómo se puede convivir una religión con otra en los temas que tenemos en común. Antes de pasar a mi ponencia de la libertad religiosa, los 5 principios fundamentales, quiero comentarles que el Estado de Nuevo León es un estado grandemente afortunado porque es un estado donde se promueven los valores religiosos. Yo sé que aquí hay líderes eclesiásticos de varias asociaciones religiosas y denominaciones. También sé que tenemos aquí gente del sector de la educación y también de las asociaciones civiles. Y Nuevo León se ha caracterizado en los últimos años por promover este tipo de iniciativas que fortalezcan el tejido social. Las religiones, como ya también decía el Monseñor, promueven y también nutren a la sociedad. Independientemente de cuál sea la doctrina, nutren a la sociedad. Comenzaré entonces con mi ponencia, los principios, 5 principios de la libertad religiosa. Bueno,
Para hablar de los principios, quisiera saber primero qué es la libertad religiosa. ¿Qué significa esto? Quiero leerles una definición bastante completa de qué es la libertad religiosa. La libertad religiosa es el derecho de todos los seres humanos, de todas las religiones y las culturas, de seguir los dictados de su conciencia en materia de la verdad fundamental, el culto y la moral, dentro de los límites debidos que acogen las normas internacionales. Ello incluye el derecho de manifestar su religión o creencia, bien sea individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas y la enseñanza. Esta es una definición de la libertad religiosa. En otras palabras, es mi libertad personal de poder creer en algo. Incluso la libertad religiosa también es mi libertad de asociarme a una iglesia o crear una propia iglesia. La libertad religiosa, como también ya dijo el Monseñor, dijo a la mitad de mi discurso, es un derecho fundamental que nace antes incluso que los gobiernos y las naciones. Esta es la libertad religiosa. ¿A quién debería interesarle esta libertad? A todas las personas. La libertad religiosa incluso cubre a aquellas personas que no profesan una religión. Así que dentro de esta libertad estamos representados toda la sociedad en México. A manera de estadística, más del 90% de la sociedad en México es religiosa, creyente, de una u otra doctrina. Pero es una sociedad creyente en religiones, en sus valores, en sus prácticas. Así que podemos concluir que, bueno, toda la sociedad mexicana está representada por la libertad religiosa. La libertad religiosa es un derecho humano fundamental. ¿Qué significa que es un derecho humano fundamental? Los derechos humanos tienen algunas vertientes, pero aquellos que son fundamentales son los derechos humanos que nacen junto con la persona. Por el simple hecho de ser una persona, se adquieren estos derechos, tales como el derecho a la educación, a la vivienda, al tránsito, el derecho a la educación, ¿no? Cualquier persona que nace adquiere estos derechos por el simple hecho de ser una persona. Ya decía el Señor, es la piedra angular, sí, porque muchos otros derechos emanan de la libertad religiosa. ¿Qué es la tolerancia religiosa? Aquí hago un paréntesis. Para que exista libertad religiosa, tiene que haber también una tolerancia religiosa. Y tolerancia, en el significado y contexto de la palabra tolerancia, como el respeto a las demás religiones. A veces decimos y escuchamos que se usa la palabra tolerancia como aguantar, ¿no? Como soportar. Este no es el contexto de la tolerancia religiosa, ¿no? A veces decimos por ahí, es que tengo que aguantar o tengo que tolerar a mi suegra, ¿verdad? No, mi suegra es muy linda, ¿no? En mí no aplica este ejemplo, pero usamos la tolerancia religiosa para respetar a las demás religiones. Las doctrinas y las prácticas, los ritos, las costumbres pueden ser muy diferentes entre una religión y otra. Sin embargo, debemos de poder respetar las prácticas, las costumbres y creencias de unas y otras para que exista la tolerancia religiosa. Si podemos estudiar las doctrinas de todas las religiones, nos daremos cuenta que convergen
en muchos puntos. Todas hablan y buscan la paz, la honestidad, el bien común, el amor al prójimo, con diferentes doctrinas. Sin embargo, buscan que la sociedad pueda ser mejor. Por eso es que debe existir esta tolerancia. Tal vez, ¿verdad?, tengamos algún amigo, compañero, familiar que profese una religión diferente a la nuestra y creamos que es un poco diferente o extraño la forma en que viven su religión. Sin embargo, él podría pensar lo mismo de mí, ¿verdad? Que mis prácticas, mis ritos, mis costumbres son diferentes a los que él hace. Por eso la tolerancia es la base para la libertad religiosa. Cuando yo me encuentro defendiendo los derechos de la libertad religiosa, automáticamente defiendo los del prójimo, o viceversa. Este es un fundamento de la libertad religiosa. Vamos a hablar ahora sí de los 5 principios de la libertad religiosa. Si desmenuzamos los artículos de la Constitución, si desmenuzamos los tratados internacionales y todos los instrumentos de derechos humanos que hablan de la libertad religiosa, encontraremos estos 5 principios. Voy a comenzar con la libertad de culto. Es parte de la libertad religiosa. No es una cosa independiente ni aparte. Es un elemento, un principio de la libertad religiosa. En México tenemos varios artículos de la Constitución que hablan acerca de esto. Somos libres de practicar una religión. En nuestro país, a veces hablar de libertad de culto, ¿verdad?, podría sonar como que algo que es muy común, ¿verdad?, que hemos tenido siempre. No siempre ha sido así. En la historia, ¿verdad?, incluso en nuestro país, no siempre ha habido una libertad de culto. Y tiene que ver con muchas razones. Pero actualmente existen ya artículos y tratados internacionales que defienden a nuestro país para tener esta libertad de practicar cualquier religión, la que sea que nosotros decidamos practicar. Y como dije al principio, incluso si decidamos no practicar ninguna religión. El segundo principio es el derecho de asociación religiosa, que es diferente al derecho de culto, ¿verdad? Dice aquí en la pantalla: en México, toda persona tiene derecho de unirse o cambiar libremente de religión que profesa, al igual que podría decidir no profesar una religión. Quisiera hacer una mención aquí. Durante la historia de nuestro país, ¿verdad?, nosotros mismos, las diferentes religiones, hemos violado este principio de la libertad religiosa. Cuando no existe la armonía y la convivencia, podemos violar este principio de la libertad religiosa. Los consejos interreligiosos que funcionan actualmente en nuestro país promueven incluso la libertad de asociación. Buscamos, ¿verdad?, a través de las instituciones que se promueva esta libertad. Quisiera contarles un ejemplo que escuchamos hace unas semanas. En otro estado, no les voy a decir el nombre porque si no voy a quemar a unos paisanos, ¿verdad? Una familia que llegó a vivir, ¿verdad?, a un poblado. Ellos profesaban una religión distinta a la de este pueblo, a esta comunidad. Y se les prohibía, incluso, ¿verdad?, que ellos practicaran su religión, aún en México,
No estoy hablando de Medio Oriente, no estoy hablando de un país lejano, estoy hablando de México. El Consejo Interreligioso participó en la solución de este problema. El Consejo Interreligioso, que estaba formado por ambas denominaciones religiosas, tanto la comunidad, ¿verdad?, que no permitía que la familia profesara su religión, y la otra, ellos ayudaron a limar estas asperezas. El instrumento que actualmente tienen ustedes en el Estado del Consejo Interreligioso es una herramienta valiosa, incluso para este tipo de conflictos. Y pueden ser incluso conflictos sociales, no necesariamente que sean específicamente de una práctica religiosa. Así que esta es una herramienta importante para el Estado, el Consejo Interreligioso. El siguiente principio, el derecho de reunirse, de poder convocar a nuestras iglesias, convocar a nuestros feligreses a reunirnos, a poder practicar ceremonias. Esta es parte también de la libertad religiosa, el que podamos tener un lugar donde adorar o donde practicar nuestra religión. La libertad de expresión, y hago un paréntesis, la libertad de expresión religiosa. Ahí se une con otro derecho fundamental, ¿verdad?, que es la libertad de expresión en general. Todos tenemos el derecho de expresar nuestra religión en público como en privado, y esto es parte de la libertad religiosa. No debemos en ninguna forma de coartar esta libertad a alguien, de poder expresarnos en público y en privado en lo que creemos, en nuestros valores, en las doctrinas que las religiones profesan. Hay un punto, ¿verdad?, en el que la sociedad incluso a veces coarta este principio de la libertad religiosa. Vamos a pensar de una práctica religiosa de alguna denominación que estuviera en contra de, vamos a poner el ejemplo de, generalmente las religiones buscan proteger la ley de la vida. A veces, cuando nosotros emitimos nuestro punto de expresión basado en nuestra religión, basado en nuestra doctrina, y decimos, bueno, yo estoy a favor de la ley de la vida porque mi doctrina así lo expresa, la sociedad misma a veces tiende a menospreciar el valor de esta expresión. Nos hemos encontrado mesas de trabajo donde el decir que alguien está en favor de la ley de la vida porque científicamente está comprobado que daña a la sociedad, daña a la persona, daña al cuerpo, esa expresión tiene más valor que la expresión religiosa. Entonces se coarta nuestra libertad de expresión religiosa cuando no podemos expresar este tipo de ideas que tienen que ver con nuestra doctrina, con nuestros valores. En este punto la sociedad tiene mucho que ver. Las religiones son sociedad. Los miembros de las religiones son parte de la sociedad. El gobierno, ¿verdad?, pues dirige a la sociedad, que son parte de las religiones. Debemos encontrar este punto de armonía entre la religión y la opinión de las sociedades. El derecho a la educación con valores. Los tratados internacionales hablan acerca de la educación en la familia y también la educación secular. Este es un principio muy valioso. Todos los estudiantes tienen derecho a recibir una educación que sea consistente con los valores
que ellos aprenden en su casa y provienen de sus religiones. Hay que encontrar un punto intermedio, claro, porque los valores son distintos. Sin embargo, profesamos que debemos encontrar este punto intermedio en el que la educación, ¿verdad?, sea una educación con valores, ¿no? Nuestra sociedad pueda crecer con valores. La que sigue. ¿Cómo puedo participar yo de la libertad religiosa? Bueno, aquí ya platicamos hace ratito que hay líderes eclesiásticos, tenemos aquí miembros de la docencia y de las asociaciones civiles. Cualquier persona puede participar de la libertad religiosa. Desde nuestra propia esfera, desde nuestra propia trinchera, debemos de poder fomentar la libertad religiosa. Ya escuchamos y platicamos de que esto integra a todas las personas, incluso aquellas que deciden no creer en nada. De esta forma, cualquiera podemos hacerlo. Dentro de nuestras cátedras, dentro de nuestras reuniones dominicales, eclesiásticas o en las asociaciones civiles, podemos buscar promover los principios de la libertad religiosa. Hay amenazas que existen actualmente a la libertad religiosa. Ustedes que son líderes eclesiásticos encontrarán algunas amenazas que coartan los principios y las doctrinas de nuestras religiones. Quiero hablar de dos casos que pueden ser, ¿verdad?, un foco de alerta para nuestra sociedad y para nuestro país. Y los dos tienen que ver con el país de Rusia. Si hay alguien aquí que venga de Rusia, es un caso nada más de estudio. El año pasado, en Rusia, hubo un decreto del Ejecutivo donde se ha prohibido públicamente, ya hablamos acerca de eso, públicamente proselitar o enseñar acerca de religión. Y no solo se va al aspecto público, sino también se prohíbe en las casas, ¿verdad?, de los feligreses enseñar doctrina o enseñar religión. Esta es una amenaza a la libertad religiosa. No tiene que ver con ninguna iglesia en particular o religión, tiene que ver con todas. El prohibir enseñar en público, y si es en mi casa yo diría en privado, la religión y la doctrina. Esa es una amenaza que podemos ver a lo mejor muy lejos, del otro lado del mundo, pero existe aún hoy en este año 2017 este tipo de amenazas. Casualmente tengo un amigo que vive en Rusia. Él profesa una religión y el otro día hablando por teléfono con él me decía: oye, fíjate que, bueno, platicamos del tema, ¿no? Dijo, oye, pues ¿cómo está ese rollo? ¿Cómo está funcionando esa prohibición, ¿no?, ya en la sociedad? Y dice, bueno, te voy a platicar qué me pasó a mí. Y me estaba diciendo que ellos invitaron a unos voluntarios de su iglesia a comer. Son voluntarios que vienen de otros países y prestan servicio a la comunidad, pero son religiosos, ¿verdad? Son voluntarios religiosos. Y dijo, bueno, ellos vinieron a mi casa, los invité a comer. Y no hablamos de religión, no vinieron a enseñarme, son voluntarios, ellos no se dedican a enseñar. Y la vecina de lado le llamó a la policía y le dijo a la policía que nosotros estábamos enseñando religión, que estábamos platicando de religión. Bueno, la policía llegó a mi casa y abrió la puerta, ni siquiera preguntó, abrió la puerta y se dio cuenta que estábamos comiendo.
nos culpó de que estábamos hablando de religión. Expresamos y les platicamos de que, bueno, solo estamos comiendo, sí, somos miembros de la misma iglesia, pero esta es una reunión realmente casual, ¿no? Dice, recibí una alerta por parte de la policía de que no debíamos de enseñar, ¿no?, o tener cultos en las casas. ¿Creerán ustedes que esto es una amenaza o un atentado a la libertad religiosa? Yo digo que sí. Yo no creo que pueda negarse que ha sido coartada, ¿no?, la libertad religiosa. Y no importa cuál sea la religión que profesemos, todas buscamos ser defendidas, todas buscamos ser protegidas y ser respetadas, no importa cuál sea la religión. Es el primer caso que les quería platicar. El segundo, hay una denominación religiosa, igualmente en Rusia, que hace 2 semanas, ¿verdad?, recibió también un escrito del gobierno ruso donde se le prohíbe practicar a esa religión, practicar su religión en Rusia. Es como si dijeran, bueno, pues aquí en México tal denominación religiosa ya no puede practicarse en México. Esta es una amenaza a la libertad religiosa. Existe y está allá afuera. Ya en este mundo globalizado está a la vuelta de la esquina, no es lejos. Es una forma de poder prever qué podría suceder en el futuro en nuestro país. Y no solo en la parte gubernamental o legislativa, también la sociedad, como les dije ahorita. La sociedad influye en dejar de vivir los valores de las religiones, las doctrinas, en aceptar socialmente prácticas, ¿no?, que no están acordes con las religiones. Este es un momento importante para participar todos, desde donde podamos, desde donde estemos. Por aquí también vi miembros de una asociación legal, ¿verdad?, que ellos pueden aportar, ¿no?, a la libertad religiosa desde el ámbito legal, pero los maestros desde el ámbito pedagógico. Todos somos padres de familia aquí, podemos aportar y apoyar la libertad religiosa desde el ámbito familiar, desde la estructura familiar a nuestro tejido social. Podemos comenzar enseñándole a nuestros hijos acerca de la tolerancia y la diversidad religiosa. Todas son igual de valiosas. Créanme, mi equipo y yo hemos viajado por todo el país conociendo otros consejos interreligiosos, asociaciones religiosas, y son personas muy valiosas. Son personas, los religiosos, ¿verdad?, son personas llenas de amor, de caridad, de pasión por lo que hacen. Todo esto beneficia a la sociedad, beneficia al futuro de nuestro país, que son los estudiantes, que son los niños, pero también, ¿verdad?, fortalece a los líderes que actualmente estamos aquí. Buscamos que los líderes de opinión, los líderes eclesiásticos, podamos hablar del tema más ampliamente. Es un tema tal vez no tan explotado en nuestro país, un tanto por desconocimiento. Buscamos que se puedan articular todas aquellas ideas, organizaciones y esfuerzos que fortalezcan estos valores, que podamos defender a las religiones, podamos defender la libertad de vivir de acuerdo a los valores que nosotros somos inculcados en las religiones. Yo quiero concluir con que una sociedad religiosa es una sociedad más sana, es una sociedad más honesta, es una sociedad más activa y participativa, es una sociedad más productiva por los valores que se profesan en las religiones, en todas. Esto es de valor para nuestra sociedad, para nuestro México, para nuestras familias y para nuestras religiones. Este es el mensaje, lo comparto con ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciado Cristian Vadillo, por su participación de esta tarde. Y ahora continuamos con la siguiente presentación. Es por parte del licenciado Ángel Vela Cantú. Él es especialista en medios de comunicación y relaciones públicas. Desde hace 20 años fue enviado especial de Grupo Reforma a la cobertura de eventos internacionales y reportajes de investigación en China, Europa, Brasil y Estados Unidos. Fue jefe de información en el periódico El Norte y actualmente dirige un despacho que da asesoría a empresas extranjeras y nacionales en contenidos estratégicos, medios de comunicación y relaciones públicas. El tema que dará el licenciado Ángel Vela, bueno, no está especificado, pero es sobre medios de comunicación, ¿verdad? Adelante. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Tengo una presentación muy larga y luego fui el último del evento, entonces ese es el reto, tendré que hacerla más corta. Quiero hablarles un poco, lo más importante es que ahora que estamos hablando de esta necesidad de poder transmitir estos mensajes de la libertad religiosa y los derechos que tienen las personas de unirse a alguna religión o algún grupo en particular, una creencia, de unirse, asociarse y convivir. Los medios juegan un papel muy importante y quiero hablarles muy rápido acerca de ese rol que juegan los medios y ahora las redes sociales en esta sociedad, en la que nosotros como líderes de organizaciones religiosas y líderes de agrupaciones de la sociedad civil y de grupos en particular, debemos de ser muy cuidadosos a la hora de transmitir nuestros mensajes clave, precisamente, como decía Monseñor hace unos minutos en su mensaje, de poder lograr una paz y una unión entre todos, porque los medios o las redes sociales pueden tergiversar nuestros mensajes y pueden poner controversias y pueden llegar a colocarnos en una situación de confrontación, y que eso es lo que estos derechos de los que se está hablando es lo que nosotros buscamos en la medida de lo posible se eviten, para que haya un respeto a la libertad de todos, como la libertad de expresión en este caso. Quiero ver una lámina anterior. Bueno, ¿por qué los medios de comunicación? Bueno, básicamente los medios de comunicación, bueno, son instituciones y organismos que representan para la sociedad credibilidad, impacto y tienen una influencia. Aquello que se ve en los periódicos o en las televisiones en México, en el mundo, pues bueno, generan una credibilidad con las personas, que aquellos que reciben el mensaje. Los medios ahora en México presentan avances importantes como es la especialización y profesionalización. Ahorita algunos medios en México son especialistas en temas económicos, ahorita hablamos también puede ser del sector automotriz, sector financiero, temas culturales, y ahora estos temas como la libertad religiosa, los medios, y tenemos yo creo que ese reto con todos como organizaciones agrupadas en ese Consejo Interreligioso, es ayudar a que los periodistas y aquellos que escriban acerca de la libertad religiosa puedan entender más estos derechos y estos principios básicos a la hora de escribir estos artículos. Necesitamos hoy más que nunca periodistas especializados también en estos temas. Adelante. En México partimos en los años del 76 hacia atrás, partimos de medios de comunicación que eran controlados, la información que salía, que se publicaba en los periódicos era controlada por el gobierno federal. Se hablaba que desde la Secretaría de Gobernación se dictaban los titulares de aquellos periódicos de mayor renombre en México. A partir del 76, algunas figuras públicas y periodistas de renombre como Julio Scherer, que ustedes seguramente conocen la historia, abandonan estos grupos y crean periódicos y revistas como Proceso, Uno más Uno, La Jornada. A partir del 76 en adelante, estos periodistas aguerridos y valientes empiezan a publicar de manera con mayor libertad y sin haber una censura propia del Estado. Posteriormente en México, en los años que vienen, empiezan a haber cambios importantes. La radio también, a raíz del 85, el suceso que tuvimos en México del terremoto,
por primera vez en México la radio, que siempre estuvo, solamente era utilizada por algunos periodistas o locutores en particular. La gente acudió a la radio para pedir ayuda y rescatar a la gente que estaba herida y que tenía una necesidad durante el terremoto. En el 85 hubo un parteaguas, porque también se empezó a utilizar la radio como un canal de ayuda, como un canal también incluso de denuncia. Posteriormente, en las elecciones presidenciales, cuando fue elegido presidente Carlos Salinas de Gortari, también se acudió a la radio por algunos grupos para hacer denuncias de fraude electoral. Esto nunca se había visto en México. La radio empezó a darle voz a aquellos que querían hacer una crítica y querían hacer una denuncia pública. Posteriormente, también en el 94, un hecho que marca también mucho en los medios y en la cobertura que se le da a México, el levantamiento zapatista en Chiapas, ocurrido en el 94, atrae la atención del mundo. En esa época se decía que había 400 corresponsales extranjeros en México cubriendo este levantamiento de los grupos zapatistas. Y bueno, es donde en México empezó a haber una mayor difusión de la información y de las noticias de una manera más libre. Posteriormente se da la victoria del presidente Vicente Fox, la salida del PRI de Los Pinos, la ley de medios. Los medios empiezan también a tener a haber un poco más de control acerca de la propaganda política que hay en las televisoras. El IFE, en ese entonces, en el 2007, por primera vez define los límites que tienen las televisoras de promocionar a algún candidato o algún partido político en época electoral. Empiezan a haber cambios y ahora hasta el presente. Venimos de un escenario totalmente controlado por el Estado hasta diversas acciones en las que los medios tienen mayor libertad de difundir sus mensajes. Hasta el presente que tenemos ahora, el caso muy sonado del 15 años de Rubí, que bastó ponerlo en la red social, el papá de Rubí, que decir, están todos invitados a 15 años y todo el mundo fue, literalmente. Esto habla del gran alcance que ahora tienen las redes sociales a la hora de comunicar. Y es por ello la importancia que tenemos nosotros como representantes de organismos y de organizaciones religiosas y grupos civiles de poder aprovechar estos canales de una manera adecuada. Adelante. En México, los medios de comunicación tienen entre el lugar 5 y el 6, tanto la radio como los medios de comunicación en el ranking de la credibilidad. Esto es de una consulta de la agencia Mitofsky, con sede en la Ciudad de México, reciente. Las universidades y la iglesia son las dos instituciones de mayor credibilidad en México. Esto es una gran responsabilidad, como bien decía Monseñor, de asumir esa responsabilidad que todos los líderes de religiones y de agrupaciones tienen para tener mucho cuidado a la hora de ser entrevistados por un periodista o bien hablar en público acerca de temas que sabemos pueden ser muy controversiales cuando no existe toda la información acerca de estos, por ejemplo, que pueden ser todos los derechos que tienen las personas, como es la libertad religiosa. Adelante. La penetración en los medios: actualmente el 96% de los hogares en México tienen televisión, es decir, algo que sale en la televisión, pues todos los mexicanos lo pueden ver, lo tienen a su alcance. El 4% no lo tiene porque no llega a veces la electricidad, por eso no tienen televisión. Algo muy importante en México: ya tenemos 65 millones de internautas que tienen un teléfono celular, que tienen acceso a internet, que tienen una computadora y por los cuales también ellos reciben muchos mensajes y reciben mucha información. En cambio, los periódicos, por ejemplo, en este caso Reforma, tiene el 28% de la penetración. Son grupos selectos de lectores y de audiencias que leen periódicos. El gran atractivo que tienen los medios hoy es que, bueno, ellos tienen la audiencia a su alcance. Adelante. Y todo lo que decimos y todo lo que escribimos se queda para siempre en la red. Un ejemplo de esto es el presidente Trump, cuando en 2013 estaba el asunto también de Siria, y criticaba fuertemente al presidente Obama y le decía: no ataque Siria. 2013, en un tuit. Hace unas semanas ordenó el lanzamiento de misiles a Siria. Son hechos contradictorios por la misma persona.
igual otras personas, Twitter de la página de Twitter de P.F. Chang's, un restaurante en el que por error despidieron a un directivo de esta empresa, y aprovechó que él tenía todavía las cuentas del tweet y dijo muchos insultos a sus excompañeros de la empresa. Entonces, esos son los grandes desafíos que tenemos ahora, de saber utilizar las redes sociales y tener mucho cuidado con lo que transmitimos. Adelante. Tenemos otro caso aquí, el tema también, bueno, de el matrimonio entre personas del mismo sexo. En esta noticia que se publicó en el periódico El Norte, que la obtuve por ahí, bueno, si me permiten leerla, decía en principio, aunque antes había evadido dar una postura sobre la iniciativa, al gobernador del estado se le insistió constantemente dar alguna postura sobre este tema. En una declaración dice, solamente comentó, ellos pueden casarse en Saltillo. Él no hizo ninguna recomendación, pero los periódicos aprovecharon este comentario y dijeron que el gobernador hacía una recomendación expedita sobre esto. Entonces, estos son los riesgos que se corren de que los medios pueden hacer una confrontación cuando una autoridad o un líder no está diciendo ese mensaje, pero los medios lo pueden interpretar así. Es por ello importante de saber cuáles van a ser nuestros mensajes y no caer en estas trampas de periodistas para generar conflictos con diversos grupos, que esa es nuestra intención. Hablamos de que los derechos que tenemos es el respetar a otros, libre culto y libre asociación. Y cuidado también cuando somos invitados a la radio, tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos. En el caso de este exdiputado, creo que tengo el audio, un exdiputado de Chiapas, están hablando acerca de las leyes. Adelante, a ver si podemos presentar el audio. Adelante, adelante. Adelante, el otro. No se ha visto, no se palpa, como tú dices, en estas reformas, la laboral principalmente que se dio, y que a lo mejor no quedó coja, a lo mejor fue una idea de que quedara de esa manera, porque acuérdate que todas las leyes pues tienen lagunas, y como se dice desgraciadamente, las leyes como las mujeres hizo para violarlas, y pues claramente aquí no la están violando. Si puedo regresarnos donde estábamos. Pues esta declaración que dijo él públicamente, este diputado en Chiapas, le costó muy caro. Tuvo que disculparse públicamente, hizo muchas acciones para pedir una disculpa, pero la gente no lo va a olvidar. Él no tendrá más puestos públicos ¿Perdón? Sí. Es un comentario muy desafortunado, muy hiriente, misógino, que y que aquí lo importante es que debemos recordarnos cuando se nos invita a un foro a platicar, a dar alguna postura, debemos recordar que nosotros representamos una organización y por ello debemos de tener mucho cuidado en las palabras que vamos a utilizar, no juzgar, no calificar, como decíamos ellos, no adjetivizar. Nadie tiene el derecho a ofender la libertad de otros, y eso es lo importante, que nosotros, y la invitación que podamos hacer un uso adecuado del micrófono y de la escritura y del lenguaje. Otro caso también, ustedes lo recordarán, no hace mucho, tras la muerte de Juan Gabriel, este señor, Nicolás Alvarado, dirigía la televisión, la UNAM, dirigía el aspecto cultural de la UNAM, la televisión de la UNAM, y bueno, hizo comentarios también, tras la muerte de Juan Gabriel, hizo comentarios también muy desagradables, hirientes, de mal gusto, y le provocó también los pocos días después que tuviera que dimitir a este cargo, porque pues él podría tener la opinión de Juan Gabriel que él quisiera, pero él representaba a la UNAM, y lo que él declaró generó mucha molestia por parte de la UNAM y por parte del público en general, ¿verdad? Adelante. ¿Cuál debe ser nuestra relación con los medios? Nuestra relación con los medios debe ser una relación profesional. No debemos mezclar lo editorial con lo publicitario. En ocasiones, si algún grupo religioso paga algún anuncio, eso no da derecho a que el periodista del día de mañana también va a escribir a favor de esa organización. Tenemos que
saber y que nos quede muy en claro que no podemos mezclar lo editorial de lo publicitario. Hablamos a título de la empresa, como les decíamos, nosotros representamos organizaciones, no podemos hablar a título personal. Debemos de ser agradecidos, los medios dan cobertura a nuestros eventos, debemos ser agradecidos por la misma. El periodista no es nuestro amigo, en ocasiones decimos, tenemos un buen amigo en el periódico, pero los periodistas andan buscando información. Y si el periodista anda buscando confrontación, pues menos va a ser un amigo. No sorprendernos por cambios de último momento. En ocasiones los periodistas también nos pueden hablar, quiero preguntarle acerca del triunfo de los Tigres anoche. Pero la siguiente pregunta era realmente la más importante. ¿Y usted qué opina sobre tal tema? Un tema controversial y un tema muy sensible para la población. Debemos de tener mucho cuidado en esos aspectos. Es importante para los periodistas cumplir con lo acordado, no poner en duda su profesionalismo, no quejarnos, no ser groseros y no llegar tarde. Algo muy importante también que nosotros hablamos seguidos en nuestros entrenamientos con líderes de opinión es que lo pusimos en esta caricatura en la que no existen los off records. Los periodistas quieren saber un poco más y dicen, bueno, fuera de la entrevista me puedes comentar cuál es realmente tu opinión sobre tal tema. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no ser presa de esto, porque aunque es un off the record, para ellos siempre será algo que uno dijo, ¿verdad? Y ahorita adelante vamos a ver un caso. De aquí, la caricatura, si pueden verla, la anterior, pero dice, maestro, todo esto que nos dices, están los apóstoles con Jesucristo, ¿nos los estás diciendo off the record? ¿O es oficial? Adelante. ¿Pero qué dijo Vicente Fox detrás de las cámaras? Es algo muy revelador que refleja el estado de ánimo de alguien que está a punto de dejar la presidencia. Le invito a escuchar lo que dijo Vicente Fox en el contexto de esta entrevista allá en México, pero detrás de las cámaras. Escuchen. No voy a hacer, ya hoy hablo libre, ya digo cualquier tontería, ya no importa. Ya total, yo ya me voy. No. Bueno, está total, ya se va y ya puede decir, usted lo acaba de escuchar, ya para qué lo repito. Bueno, como ustedes ven, pues el presidente lo dijo off the record, pero ya lo estaban grabando. Entonces cuidado con esas oportunidades que tenemos que hablar, no solamente con un periodista, con un líder de opinión. Todo puede ser usado en nuestra contra, tenemos que tener mucho cuidado. Adelante. Tenemos que prepararnos para las entrevistas, tenemos que, así como desde la escuela nos acostumbramos a responder a lo que nos preguntan, sin embargo, cuando hablemos de estos temas como la libertad religiosa y siendo nosotros los expertos, nosotros somos los que podemos abundar y abordar este tema y somos los que debemos de transmitir estos mensajes. Si preguntan algo que no sabemos, se puede responder que no tenemos los elementos en ese momento o que no es nuestra área de competencia. Lo que sí podemos decir, no sé de ese tema, pero sí te voy a decir sobre lo que yo sé, sobre los derechos de la libertad religiosa y sobre sus principios básicos. Por ejemplo, nuestro desafío es comunicar de manera vendedora. La comunicación es nuestra. Si hay fallas en la comunidad porque no se entiende claramente nuestros mensajes, nosotros somos los expertos y tenemos que transmitirlo de la misma manera. Adelante. Nosotros tenemos que tener un mensaje claro, así como ahorita nos dio en su presentación el Monseñor de manera muy clara y muy concisa sus dos elementos importantes, sus dos mensajes que nos quiso transmitir, y de igual manera como el hermano ahorita nos hablaba acerca de los principios básicos de la libertad religiosa. Es importante que nosotros tengamos siempre mensajes claros, que sean concisos, que sean concretos y que sean completos. Es decir, no debemos echar rollo, tenemos que decir algo. En un curso que yo tomé hace tiempo de oratoria decía el maestro, no hable, diga algo. Nosotros tenemos que decir un mensaje que sea claro, conciso, concreto y completo. Tenemos que siempre tener nuestro mensaje clave y otros mensajes secundarios que lo fortalezcan. Esta es la mejor manera de prepararnos a la hora de hablar en público o bien a la hora de ser entrevistados. Adelante. Esto es todo. ¿Alguna pregunta? Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado Ángel Vela.
tenemos una breve sesión de preguntas y respuestas por si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta desde su propio lugar. Con toda confianza lo pueden hacer. Si no hubiere, pues pasamos a la entrega de reconocimientos a nuestros expositores. ¿Alguien alguna pregunta? ¿No? Bueno. Sí. Para el compañero, en el tema de la libertad de expresión, comentaste el tema del derecho a la vida. Lo que sucede a veces en torno a ese tema es que al ejercer la libertad de expresión se ofende o se vulnera a otros grupos que piensan diferente. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se puede mediar esa situación para respetar a todos los que creen como yo, diferente a mí, y debemos de coexistir en torno del respeto? Muy buena pregunta. ¿Cómo te llamas? Nadia, muchas gracias por tu pregunta. Parte de la respuesta a tu pregunta es lo que nos enseñó ahorita Ángel. ¿No? Nosotros que somos líderes en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, somos un líder de opinión y tienes mucha razón. A veces hacemos un comentario que puede malentenderse o que no tiene la connotación necesaria para emitir el mensaje que queremos. La invitación es esa, ser muy cuidadosos en defender nuestro principio, nuestro punto de vista, sin ofender de nadie más. Lo que buscamos también es poder expresarlo, ¿verdad? El expresar o la libertad de expresión no significa el tratar de convencer a todos que crean en lo que yo creo o lo que yo estoy expresando. Solamente es la libertad de yo poder decirlo, así como alguien más puede decir lo contrario completamente a lo que acabo de decir. Entonces, tu pregunta es, bueno, ¿cómo mediamos, verdad? Primero, ¿verdad? Con las palabras adecuadas, con el mensaje correcto, con la intención correcta, compartir, ¿no? Lo que nosotros creemos, lo que para nosotros es valioso, siempre respetando lo que para alguien más también lo es. En ese lugar conviven, ¿no? Mi respeto, o más bien mi derecho comienza, el dicho dice, mi derecho termina donde comienza el del otro, y es algo que no tenemos que olvidar. Si yo estoy defendiendo algo, yo tengo una posición, tengo que respetar el de al lado porque él tiene ese mismo derecho. Entonces, ese es el lugar donde convergemos, ¿no? El respeto de ambas partes. ¿Alguna pregunta más? En el tema de las manifestaciones de odio que ha habido hacia mujeres que abortan, hacia la comunidad LGBT, hacia familias homoparentales, lesbomaternales, no sé qué piensan ustedes, líderes que conocen este tema referente a estas manifestaciones de odio que ha habido hacia nosotros. Yo creo que el Consejo Interreligioso Estatal, hemos platicado con ellos, nuestra organización misma, ¿verdad? El mensaje no es de odio, no es de contienda, más bien es netamente de expresar nuestras convicciones, de expresar nuestros objetivos, nunca de contender con alguna otra idea. Al contrario, respetamos, como te acabo de mencionar, porque esperamos que se respete también lo que nosotros pensamos. Entonces, por nuestra parte, bueno, estamos muy contentos de que toda la sociedad exprese lo que piensa, lo que quieren, lo que buscamos, ¿no? Y siempre abiertos al diálogo, ¿no? De poder convivir. Hace rato les decía, bueno, somos la misma sociedad, todos. Y estamos con mucha disposición, ¿no? Poder expresar y también escuchar, ¿no? Entonces esa es la posición tanto del Consejo Interreligioso como de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, el diálogo, el acuerdo, el escucharnos mutuamente. Yo creo que eso va a hacer mucho más, ¿no?
que el buscar una confrontación. Gracias a ti. Quisiera yo agregar algo, a lo mejor complementando un poco lo que tú dices. Yo creo que la comunicación asertiva es justamente ese camino, ese medio para poder lograr cualquier diálogo, ¿verdad? Y a lo mejor manejando un poco una de las emociones más importantes, que es la empatía. Es correcto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar con la entrega de reconocimientos a nuestros expositores. Le invito aquí a el de Rodolfo Herbés si nos acompaña para hacer la entrega de los reconocimientos. Si es tan amable, por favor. En primer término, para Monseñor Rogelio Cabrera López, hacemos entrega de su reconocimiento. Muchas gracias. Para el licenciado Cristian Vadillo, también tenemos su diploma de reconocimiento. Continuamos con el licenciado Ángel Vela Cantú. Y para el contador Gregorio Treviño Lozano, director de Asuntos Religiosos. Traemos también un reconocimiento al licenciado Gabriel Derchan Ruiz. Muchas gracias a todos por su excelente participación. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer pues a la Universidad Autónoma de Nuevo León por habernos facilitado este bonito recinto, al Consejo Interreligioso Nuevo León, a Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa y a la Dirección de Asuntos Religiosos pues, por haber hecho posible la realización de este evento, y pues a todos ustedes muchas gracias por su presencia. Que tengan muy buenas tardes. Invitamos a todos a ver una convivencia aquí en el lobby, aquí afuera del auditorio, ahí para degustar algunos bocadillos.